costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos con un nuevo podcast. Suave un toque. Antes de arrancar, bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema monumental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de comenzar, quiero reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta la discusión de hoy. Para desentrañar esta compleja y vital institución, contamos con nuestro panel de lujo. Ricardo, el estratega corporativo; Andrea, la realista pragmática; Eva, la conciencia humana; Henry, el crítico social; y nuestra catalizadora, Paula. Todos listos para un debate profundo. Y para empezar por el principio, nos vamos a la génesis histórica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Paula, te cedo la palabra. Bienvenidos a una nueva edición de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una de las instituciones jurídicas más influyentes de nuestro hemisferio, una que reside aquí, en San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A menudo la vemos como un tribunal, un lugar donde se resuelven disputas, pero es mucho más. El material que analizamos la describe como el vértice interpretativo de la Convención Americana, el motor de una transformación jurídica sin precedentes. La pregunta que quiero plantear hoy es: ¿cómo nace un gigante así? ¿Cuál es la génesis de una corte que se atreve a juzgar a estados soberanos, especialmente en un continente que, en ese momento, estaba plagado de autoritarismo? La respuesta, Paula, es una fascinante mezcla de idealismo y pragmatismo estratégico. El punto de partida es el trauma global de la Segunda Guerra Mundial, cuando las élites políticas y jurídicas del mundo entero llegaron a una conclusión ineludible: la soberanía absoluta del Estado, dejada a su suerte, conduce a la barbarie. Se necesitaba un nuevo paradigma, y lo interesante es que las Américas estratégicamente se adelantaron. Antes de que se crearan las Naciones Unidas, en la Conferencia de Chapultepec de 1945, ya se estaba gestando la idea de una declaración de derechos que eventualmente se convirtiera en una convención vinculante. No fue una ocurrencia tardía, fue un movimiento proactivo para liderar la conversación global y establecer un nuevo tipo de orden regional. Pero Ricardo, es crucial que no perdamos de vista el motor humano detrás de esa estrategia. No fue solo un cálculo político, fue una reacción visceral a las atrocidades. Había un consenso moral de una necesidad imperativa, como dice nuestra fuente, de ponerle límites al poder del Estado. La idea de que los derechos humanos no son una concesión del gobierno, sino algo inherente a la persona, fue la verdadera revolución. Lo de Chapultepec fue el primer paso para traducir esa convicción moral en un lenguaje jurídico y político. Era la conciencia de la humanidad diciendo nunca más y buscando las herramientas para que esa promesa tuviera sustancia. Y esa búsqueda de herramientas nos lleva a un hito a menudo subestimado: la Declaración Americana de 1948 en Bogotá. Subestimado porque nació, como bien se dice, como una declaración de principios sin fuerza vinculante. Podríamos pensar que fue un gesto simbólico, una bonita lista de deseos en un continente donde la realidad era, y a menudo sigue siendo, brutalmente diferente. ¿Era realmente un paso adelante o solo un ejercicio de retórica diplomática para calmar las conciencias? Ahí es donde la visión a largo plazo se vuelve evidente, Henry. Jurídicamente en 1948 no era vinculante, pero estratégicamente fue un golpe maestro. Creó un corpus juris, un estándar moral y conceptual para todo el continente, que además precedió a la Declaración Universal de la ONU, lo cual es un dato geopolítico no menor.
La verdadera genialidad es cómo, décadas después, la propia Corte Interamericana le dio vida tomándola y diciendo: este documento, aunque no sea un tratado, refleja las obligaciones fundamentales de todos los Estados miembros de la OEA. La transformó retroactivamente de una declaración de principios a una fuente autorizada de derecho. Fue sembrar un árbol sabiendo que daría frutos mucho tiempo después. ¿Y qué árbol tan particular? La Declaración Americana tiene una característica que la distingue de casi todos los demás instrumentos de su tipo. Dedica un capítulo entero a los deberes. No solo se trata del yo tengo derecho a, sino también del yo tengo el deber, de lo que refleja una concepción integral de la persona. No somos islas de derechos que chocan entre sí, somos seres en comunidad. Nuestros derechos están intrínsecamente ligados a nuestras responsabilidades con los demás. No es una limitación, es una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en sociedad. Yo veo esa dualidad con un poco más de escepticismo, Eva. Si bien la idea de comunidad es noble históricamente, el énfasis en los deberes del individuo hacia la sociedad ha sido instrumentalizado por regímenes autoritarios para justificar la supresión de derechos individuales. Es la clásica retórica del bien común o la seguridad nacional por encima de la libertad de expresión o el derecho a discutir. Me pregunto si esa visión holística que menciona el texto, aunque bien intencionada, no contenía desde su origen una semilla de ambigüedad que los estados podrían y de hecho ha intentado explotar a su favor. Es una tensión que creo sigue presente en el sistema hasta hoy. Henry tiene un punto válido. Esa cláusula de deberes es una puerta trasera que cualquier gobierno con malas intenciones podría intentar abrir. Sin embargo, seamos pragmáticos. En 1948, el simple hecho de que los estados se sentaran a redactar una lista de derechos era un avance monumental. Incluir los deberes fue probablemente una concesión política necesaria para lograr el consenso, el costo de entrada para que algunos estados, celosos de su soberanía, aceptaran siquiera la premisa de una supervisión internacional de los derechos. A veces, para dar un gran paso adelante hay que aceptar un pequeño paso lateral. Entiendo. Entonces tenemos un documento fundacional que es a la vez un faro de esperanza y un campo minado de ambigüedades. Pero, como bien apuntaba Henry, era una declaración sin fuerza vinculante, un hermoso poema sin gramática legal. ¿Cuál fue el siguiente paso para darle dientes a este idealismo? ¿Cómo se empezó a construir la maquinaria? La maquinaria empieza a tomar forma 11 años después, en 1959, con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el movimiento estratégico clave. Pasamos de un papel a un órgano. Al principio su mandato era muy acotado: promover y observar, no podía recibir peticiones individuales. Fue un primer paso deliberadamente cauto, diseñado para no generar un rechazo frontal de las dictaduras que dominaban el continente. Se estaba construyendo la institucionalidad ladrillo por ladrillo, asegurando que la estructura no colapsara por su propio peso antes de estar terminada. Pero esos ladrillos no se pusieron en el vacío, Ricardo. La simple existencia de la comisión, incluso con poderes limitados, creó un buzón para la desesperación. Significaba que había una dirección, una entidad fuera de las fronteras del terror estatal, a la que las víctimas y sus familias podían escribir. Esa acumulación de testimonios, de informes sobre la brutalidad, generó una presión moral y política insostenible, que forzó la evolución del sistema y que en 1965 finalmente le dio a la comisión la facultad de examinar peticiones individuales. El sistema no evolucionó solo por estrategia, evolucionó por el peso de la tragedia humana. Una evolución a paso de tortuga, si me permite.
6 años para pasar de observar a examinar mientras la gente desaparecía y era torturada. La creación de la comisión en ese contexto, en plena Guerra Fría, también puede leerse como una forma de contención, un mecanismo para dar la apariencia de que se hacía algo mientras el status quo geopolítico se mantenía. Esto demuestra que una declaración de principios y una comisión con poderes limitados no eran suficientes. El sistema seguía dependiendo de la voluntad de los mismos estados que cometían las violaciones. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Henry, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se rompe un círculo vicioso donde el guardián es también el lobo? El texto nos lleva a 1969, a San José, Costa Rica. ¿Fue este el momento de la ruptura? ¿Qué tuvo de especial esa conferencia para convertirse en la piedra angular del sistema? Fue el movimiento definitivo en el tablero de ajedrez, el salto cualitativo que menciona la fuente. Dejamos las declaraciones de buenas intenciones y pasamos a un tratado con obligaciones jurídicas exigibles. Y la elección de la sede fue una jugada maestra. ¿Por qué Costa Rica? Porque era un símbolo, un país sin ejército, con una democracia sólida en medio de un continente convulsionado. Celebrar la conferencia aquí le otorgó al Pacto de San José una autoridad moral instantánea, un anclaje en un ideal de paz y Estado de Derecho, que era precisamente lo que se buscaba proyectar. Costa Rica no solo fue el anfitrión, fue el primer estado en ratificar un gesto que selló su liderazgo estratégico. Y esa autoridad moral se plasma en la filosofía misma de la Convención. El preámbulo es poesía jurídica, cuando dice que los derechos tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Está dinamitando la idea de que el Estado es el dador de derechos. No, el Estado simplemente los reconoce porque preexisten. Esta es la revolución conceptual, la dignidad humana por encima de la nacionalidad. El sistema se justifica porque protege a la persona, no al ciudadano. Es la materialización de esa conciencia de la que hablábamos. Pero seamos realistas, Eva. Esa filosofía tan elevada necesitaba un mecanismo de aterrizaje para no ser rechazada de plano por los estados. Y ahí entra el principio de complementariedad. La Convención es muy astuta al decirle a los países, la responsabilidad principal es suya. Protejan ustedes los derechos. Nosotros solo actuaremos como una red de seguridad si sus sistemas fallan. Es un seguro, no una imposición. Esta subsidiariedad es la que hace el sistema políticamente viable, la que permite que la soberanía y la protección internacional coexistan sin devorarse mutuamente. Todo eso suena muy bien en la teoría. Un lugar simbólico, una filosofía elevada, un mecanismo pragmático. Pero aquí viene la paradoja que el texto subraya y que no podemos ignorar. La convención entra en vigor en 1978, en el apogeo de las dictaduras militares más sangrientas del continente. Entonces, ¿quiénes estaban firmando y ratificando este tratado tan maravilloso? En muchos casos, los mismos regímenes responsables de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones. Esto crea una contradicción fundamental en el nacimiento mismo. ¿Cómo puede un tribunal que nace de un pacto firmado en parte por hipócritas llegar a tener la autoridad para juzgarlos? Exacto, Henry. Esa es la tensión que define todo el sistema. Y creo que la respuesta a tu pregunta, o al menos parte de ella, se encuentra en el diseño mismo de la Corte y en su arquitectura institucional. ¿Cómo se construye un tribunal para que sea creíble e independiente, para que se eleve por encima de la hipocresía de sus propios creadores? Se construye con un blindaje jurídico e institucional muy deliberado. La clave está en aislar a los jueces del poder político de los estados. Primero, los 7 jueces son elegidos a título personal, no como representantes de sus países. Segundo, el listón es altísimo.
deben ser juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia. Tercero, y esto es fundamental, se les otorgan inmunidades diplomáticas y una inmunidad funcional absoluta por sus votos y opiniones, lo que significa que un juez no puede ser perseguido en su país de origen por una decisión que haya tomado en la Corte. Es un escudo protector indispensable. Y esa arquitectura tiene implicaciones muy prácticas. El sistema de elección a través de la Asamblea General de la OEA diluye la influencia de un solo Estado. No es el presidente de un país nombrando a un amigo, requiere un consenso regional. Además, los periodos de 6 años con una sola reelección son un balance inteligente. Permite que los jueces adquieran experiencia sin que se perpetúen en el poder, evitando así la creación de feudos o lealtades políticas a largo plazo. Es un diseño pensado para mitigar el riesgo político. Y no podemos subestimar el poder del simbolismo en esta arquitectura. La decisión de establecer la sede en San José es mucho más que una elección logística. Es una declaración de principios. Instalar el tribunal en un país estable, democrático y sin ejército crea un ecosistema de independencia, un santuario. Los jueces deliberan y trabajan en un ambiente que refuerza los valores que deben defender, lejos de las presiones diarias y la inestabilidad que podrían enfrentar en otras capitales. El entorno físico moldea la cultura institucional. De acuerdo, la estructura es robusta en el papel, un blindaje legal, un proceso de elección diluido, un santuario geográfico. Pero no nos engañemos. El proceso de elección en la OEA sigue siendo profundamente político. Los estados hacen campaña por sus candidatos. Y aunque los jueces tengan inmunidad, siguen teniendo una nacionalidad, una historia o un contexto. La arquitectura es impresionante, pero la verdadera prueba de fuego no está en cómo se construye el tribunal, sino en qué se le permite hacer. ¿Qué poder real se le otorga a esta institución tan cuidadosamente diseñada? Una pregunta crucial, Henry, que nos lleva directamente al corazón de la máquina, sus competencias. Si la arquitectura es un esqueleto, las competencias son los músculos. ¿Qué puede y qué no puede hacer esta corte? Seamos pragmáticos. La primera y más grande limitación es el acceso. Un ciudadano, una víctima, no puede ir y tocar la puerta de la corte en San José. El camino es largo y pasa obligatoriamente por la Comisión Interamericana, que actúa como un filtro indispensable. Investiga el caso, intenta una solución amistosa y solo si el Estado no cumple con sus recomendaciones puede llevar el caso a la Corte. Es un proceso que puede durar años, a veces décadas. Y ese filtro, Andrea, es un diseño estratégico brillante. Un defecto es un mecanismo de control de calidad que evita que la Corte se inunde de casos y asegura que cuando uno llega ya ha sido depurado y se ha demostrado la intransigencia del Estado. Pero la limitación más grande, la verdadera concesión a la soberanía, es otra. La jurisdicción contenciosa es voluntaria. Un Estado puede ratificar la convención, pero decidir no aceptar la competencia de la Corte. Es un sistema a la carta. Exactamente. Y esa es la falla fundamental del sistema desde mi perspectiva. Un tribunal cuya jurisdicción es opcional es un tigre de papel. Es permitir que el acusado decida si quiere o no ser juzgado. Le da a los estados una vía de escape, una forma de unirse al club de los derechos humanos para la Corte, pero sin aceptar la consecuencia real de ser supervisado por un juez independiente. Es una contradicción que socava su autoridad desde la raíz. Pero Henry, te estás centrando solo en el músculo del castigo, la competencia contenciosa, y la Corte tiene otros dos que son quizá aún más transformadores. Primero, la competencia consultiva, la capacidad de interpretar la convención de forma preventiva, de ser una brújula moral para los legisladores antes de que se cometan violaciones. Y segundo, y para mí la más vital, las medidas provisionales.
Es el botón de emergencia que permite a la Corte ordenar a un Estado proteger la vida de un defensor de derechos humanos amenazado o de un testigo de forma inmediata. Es la herramienta que salva vidas mientras el resto del proceso avanza. Entonces tenemos un sistema complejo. Por un lado, una competencia para juzgar casos llena de obstáculos procesales y políticos. Por otro, herramientas preventivas y de emergencia de un poder inmenso. Esto nos lleva al momento de la verdad. La Corte existe, sus poderes están definidos, pero opera en la sombra de las dictaduras. ¿Cómo un tribunal con tantas limitaciones aparentes se atreve a dictar su primera sentencia de fondo en uno de los casos más atroces y emblemáticos de la época? ¿Se atrevió siendo jurídicamente revolucionaria? El caso Velázquez Rodríguez es la piedra de Roseta del sistema. La Corte no tenía un artículo que dijera la desaparición forzada es un crimen, así que tomó el artículo 1.1, la obligación general de respetar y garantizar los derechos, y le inyectó un poder sin precedentes. Estableció que respetar es el deber pasivo de no violar, pero garantizar es un deber activo y monumental, la obligación del Estado de organizar todo su aparato de poder para prevenir, investigar, sancionar y reparar. Convirtió una cláusula genérica en una bomba atómica legal. Y con esa bomba le dio un nombre y una estructura jurídica al horror. La desaparición forzada, dijo la Corte, no es un solo crimen, es una violación múltiple y continuada. Cada día que Manfredo Velázquez estuvo desaparecido, el Estado de Honduras estaba violando su derecho a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de su personalidad jurídica. No es un asesinato que ocurre en un instante, es una tortura que se prolonga en el tiempo para la víctima y su familia. La Corte entendió y validó el sufrimiento humano en su total complejidad. Desde un punto de vista pragmático, la doctrina más transformadora fue la de la debida diligencia. La Corte estableció que un Estado es responsable no solo por lo que hacen sus agentes, sino también por lo que no hacen. Si el Estado no investiga con seriedad una violación, incluso si fue cometida por un particular, incumple su deber de garantía. Esto cambió las reglas del juego. Ya no bastaba con que el gobierno dijera no fuimos nosotros, ahora tenía la obligación positiva de demostrar que había hecho todo lo posible para encontrar a los responsables y hacer justicia. Es una construcción jurídica brillante, sin duda, pero no olvidemos el contexto. Hablamos de una práctica sistemática diseñada para no dejar rastros, para crear incertidumbre y terror. El Estado hondureño negaba todo. La genialidad de la Corte no solo fue doctrinal, sino también probatoria, al tener que inferir la responsabilidad del Estado a partir de un patrón, de la falta de investigación, de la tolerancia oficial. Fue un acto de valentía judicial inmenso. Al declarar culpable a Honduras, la Corte no solo juzgó un caso, sino que sentó en el banquillo a todo un método de represión estatal. Han descrito perfectamente cómo la Corte definió la violación y estableció la responsabilidad del Estado de una forma que resonaría por décadas. Pero una vez que se declara que un Estado es responsable de un daño tan profundo como una desaparición forzada, surge una pregunta abrumadora. ¿Cómo se repara lo irreparable? No se puede devolver una vida. Entonces, ¿qué significa realmente justicia en este contexto? Esa pregunta, Paola, es donde la Corte ha mostrado su lado más humano y creativo. Se aleja de la lógica simplista de que el dinero lo arregla todo. El principio rector es la restitutio in integrum. Intentar, hasta donde sea posible, devolver a la víctima a la situación en la que estaría si la violación no hubiera ocurrido. Como eso es a menudo imposible, la Corte ha diseñado un mosaico de reparaciones que buscan sanar en múltiples dimensiones. No es solo compensar, es restaurar la dignidad. Exacto. El régimen de reparaciones es un portafolio diversificado de soluciones. Primero, están las medidas de restitución, las más directas,
liberar a un detenido, reincorporar a un despedido, devolver una propiedad. Luego están las medidas de rehabilitación que abordan el daño invisible. La Corte ordena al Estado proveer atención médica y psicológica gratuita y especializada, reconociendo que la herida no es solo legal o económica, sino también física y emocional. Pero las más innovadoras y a menudo las más difíciles de cumplir para los estados son las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Las de satisfacción son simbólicas pero potentísimas. Actos públicos de perdón, monumentos, nombrar una calle con el nombre de la víctima, publicar la sentencia, buscan reparar la memoria colectiva. Y las garantías de no repetición son el objetivo final. Obligan al Estado a reformar las leyes, a capacitar a sus funcionarios, a cambiar las estructuras que permitieron que la violación ocurriera en primer lugar. Es la justicia que mira hacia el futuro. Y esas garantías de no repetición, donde vemos la verdadera resistencia de los estados. Es relativamente fácil firmar un cheque o hacer un acto público de disculpas. Lo difícil es desmantelar el aparato represivo, enjuiciar a los altos mandos, cambiar la cultura de impunidad de la policía o el ejército. La Corte puede ordenar la construcción de un monumento, pero no puede forzar un cambio de mentalidad. El régimen de reparaciones es admirable en su concepción, pero su implementación revela las limitaciones reales del poder de un tribunal internacional frente a la soberanía trincherada. Es una tensión fascinante. Por un lado, un sistema de reparaciones que es quizás una de las herramientas de justicia restaurativa más sofisticadas del mundo. Por otro, una lucha constante contra la inercia y la resistencia política para hacerla realidad. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde los ideales de la posguerra hasta las complejidades de reparar el daño. Vemos una institución que nació en la paradoja, se forjó en la adversidad y ha intentado, con una jurisprudencia audaz, redefinir la relación entre el poder y la persona. Gracias a todos. Paula, tu reflexión final encapsula perfectamente el espíritu de la Corte. Hoy hemos viajado desde la génesis histórica del sistema interamericano. Vimos cómo ese ideal se solidificó en la Convención Americana, el Pacto de San José, una piedra angular forjada aquí, en nuestra casa. Analizamos su arquitectura institucional, un diseño meticuloso para blindar a la justicia, y debatimos sobre sus competencias jurisdiccionales, un delicado equilibrio entre poder y soberanía. Recordamos el caso fundacional Velázquez Rodríguez, donde la Corte demostró su valentía, y exploramos la evolución de su régimen de reparaciones en esa búsqueda por una justicia que restaure la dignidad. Eva, una última reflexión. Simplemente que al final de todo el análisis jurídico y político, lo que queda es una verdad simple. La Corte existe para recordarle al poder que cada vida humana tiene un valor incalculable y que la dignidad no es negociable. Les animamos a permanecer atentos, puesto que enseguida escucharemos la intervención en directo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Para comprender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental analizar su legitimidad. No se trata de una imposición externa, sino de una red de seguridad jurídica que los propios estados soberanamente han creado. Su existencia, por tanto, refuerza en lugar de debilitar el Estado de Derecho de cada nación. Dicha legitimidad se manifiesta en la doble dimensión de la Corte, la contenciosa y la consultiva. La función contenciosa resuelve disputas y dicta sentencias vinculantes, pero es su función consultiva la que demuestra un carácter proactivo, pues permite a los estados solicitar guía para alinear sus leyes con la Convención antes de que surjan conflictos. Para cumplir ambas tareas con pertinencia, la Corte Interamericana interpreta la Convención no como un texto estático, sino como un instrumento vivo. Este enfoque evolutivo es crucial para ofrecer respuestas a los desafíos contemporáneos. La Corte Interamericana no es solo un tribunal de última instancia, es un socio en el perfeccionamiento de la justicia,
un generador de diálogo jurídico y un motor que impulsa la modernización del derecho, incentivando a nuestras naciones a elevar continuamente sus propios estándares de protección. Vivimos en un siglo muy emocionante. Una pequeña disputa local puede tener repercusiones globales de la mano de la asesoría legal competente y cambiar el mundo de un día al otro. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.